tema que comentabas justamente al final, transición laboral. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Qué motivos tiene la persona para poder hacer esta transición? Es muy normal ver este tipo de transiciones que te cambias. Es importante esa formación que tengas detrás. Porque es importante hacer esta transición de manera adecuada. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Les saluda Samuel Jaramillo nuevamente acá en una de estas entrevistas con uno de los expertos invitados, estas entrevistas que tenemos con Elite Logis, justamente tu aliado en cadena de suministros. Tengo el gusto y el honor de estar por acá en compañía de Alejandro Mota, justamente una persona con muchísima experiencia profesional, con muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con empleabilidad, temas de marca personal, pero por supuesto el tema que que vamos a ver el día de hoy, que vendría a ser un poquito de transición laboral. Estimado Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y qué gusto que estés por acá. Estimado Samuel, estoy encantadísimo de conversar contigo y de brindar el conocimiento sobre estos temas relacionados al empleo, a la marca personal, como bien has dicho, bueno, a toda la comunidad que rodea esta institución. Cuéntame un poquito, Alejandro. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Bueno, ¿a qué te dedicas primero? Y luego cuéntanos un Claro. poquito de tu experiencia, de tus temas, y un poquito como para ir viendo con quién estamos conversando el día de hoy. Bueno, trataré de resumir porque uno va, ¿sí?, acumulando experiencia a lo largo Acumulando de la vida. experiencia, claro, claro que sí, claro que Claro, sí. y se va olvidando algunas cosas también, ¿no? Ese es todo un tema que lo trabajamos con los profesionales, que hay que tener algún registro de las cosas, de los méritos que uno va generando, ¿no? Pero ¿a qué me dedico puntualmente? Hoy soy estratega de empleo, trabajo haciendo currículum, perfiles de LinkedIn y asesorando a profesionales en su marca personal, en las entrevistas laborales, en la transición laboral. De repente, tanto profesionales nuevos que recién salen al mercado de trabajo, como a profesionales con ya experiencia o que deseen hacer un cambio de carrera, un cambio de sector, o también personas que quieran avanzar en su carrera, y eso también es algo en lo que hemos tenido muchos resultados, es en generar esos avances, ¿verdad? Porque hemos visto que muchas veces las personas no tienen avances porque nadie les dijo cómo es que se tiene Se que ve. gestionar la cosa. No es tan natural hoy día. A nadie hoy día ya no se asciende más por antigüedad, ya aquella estructura de antes ya no existe más, o existirán algunos, irá quedando algo, pero en realidad lo normal hoy día es que hay que conocer cómo se manejan el tema en las organizaciones para tener ese crecimiento que bueno, que las personas merecen tener, ¿no? Avances en su vida profesional. Y el tema que comentabas justamente al final, transición laboral, es el tema un poquito que nos acomete el día de hoy, que vamos a estar conversando. Y, pero primero, para ti, ¿qué viene a ser este tema? Porque cuando estábamos hablando un poquito, comentamos, ok, debemos hablar de esto. Eh, ¿Por qué? Porque es importante. La transición laboral es algo que se siente como empezar de cero, porque tú has trabajado años de repente en un sector o en un cargo y de pronto todo ese conocimiento, esa experiencia, bueno, un poco la tienes que poner en pausa, no vas a continuar haciendo lo mismo, vas a hacer otra cosa. Las razones por las cuales las personas lo hacen son múltiples. Una de ellas es a veces, bueno, un cansancio. De repente ven que aquello era muy estresante o descubren que no era lo suyo, que de repente habían elegido mal la carrera o que habían obedecido algún dictamen familiar o de repente que quieren nuevos desafíos. Han llegado al techo en lo que hacen y, bueno,
son personas que tienen múltiples intereses, son muy curiosas, quieren aprender otras cosas, quieren desafiarse de otra manera, y entonces embarcan en la transición laboral, que es cambiarse a hacer, como dije, otra cosa, que se siente, como te decía, como empezar desde cero. Pero no sé cómo la ves tú, Samuel, si es un empezar desde cero, o si sería un comienzo de otra manera. Que, Yo lo veo que definitivamente sí comienzas desde cero. Más que comenzar desde cero es como que tomas un paso hacia atrás para reevaluar temas y luego coges impulso. Pero en ese año de transición o años de transición, vas a estar en una posición algo menor de lo que normalmente estabas. Entonces, en este sentido, se siente, no sé si como volver a empezar, pero definitivamente se siente un retroceso. Se siente como un retroceso en tu vida profesional. Entonces, ahí me surge la pregunta, ¿qué motivos tiene la persona para poder hacer esta transición? Porque una persona diría, bueno, me voy a embarcar en una transición. bueno, hay casos, o sea, esto es muy común, o sea, estamos hablando de que hay entre, las personas normalmente hacen este tipo de transiciones entre 5 y 7 veces en su vida, así Wow, que ¿en serio? O sea, yo no, yo he visto, bueno, por lo menos en mi área donde estoy, uno dice, bueno, yo me voy a enfrascar y quiero ir con este tema, ¿no? Entonces el ingeniero industrial va y dice, bueno, voy a ir, me voy por el lado de, no sé, seguridad, y me voy por el lado de seguridad hasta llegar a una gerencia, ¿no? Entonces termina siendo una situación en donde vas como que trazando tu tema, ¿no? Tu meta. Ahora, normalmente uno dice, bueno, yo tengo mi profesión y con esta profesión, bueno, más que mi profesión, tengo mi carrera universitaria y por ese lado yo debería irme, ¿no? Por ahí debería estar mi, mi, mi meta, mi objetivo, ¿no? Entonces, es muy normal ver este tipo de transiciones que te cambias, tienes una carrera ya hecha, o no una carrera tal vez, sino pues un la diploma, un trayectoria. título, Ah, no, bueno, un título. un Ujú. título, y luego haces la transición, luego haces la transición de carrera, aunque no tenga nada que ver a este tema. ¿Qué tipo de transiciones, y hay un poquito, qué tipo de transiciones existen? ¿Qué tipo de transiciones ves que hay? Claro, sí, esto de los 5 o 7 es una estadística más norteamericana, ¿verdad? Ah, ok, ok. Claro, que uno ve que analiza carreras de profesionales en Estados Unidos y son más desprendidos del título. Ah, ok. Y son, claro, y reciben mucha información, mucha formación durante la experiencia. Pero claro, son tendencias y nosotros en América Latina estamos viendo esas tendencias y lo estamos viendo mucho porque, por ejemplo, hay sectores, la economía es tan dinámica que hay sectores que se agotan o que de repente dejan de ser la fuente de riqueza que eran en otro momento. Y las personas resuelven cambiarse. Se vuelve más estrecho el campo laboral. Estamos viendo actualmente una gran migración hacia lo que son las tecnologías de la información, mucha gente estudiando programación Ujú, ujú. para insertarse en ese mercado que no requiere de títulos universitarios, o sea, es una minoría de ingenieros en informática que trabajan en ese sector. En realidad son autodidactas, personas que han hecho certificación tras certificación y han ido aprendiendo sobre la marcha y las empresas las han entrenado. También estamos viendo muchos profesionales recalificándose como project manager, porque también es, eh, es otro trabajo que está teniendo altísima demanda. Y hay otras cosas que están en mi caso, por ejemplo, yo trabajaba en medios de comunicación Ok, ok. y claro, y cuando el auge de Internet entraron en crisis y las radios, que era el sector específicamente donde yo trabajaba, que eran las radios, entraron en crisis, entraron a cerrar y bueno, yo me voy a trabajar en hotelería, en algo totalmente
Totalmente distinto, bueno, parcialmente distinto porque tuve que saber aprovechar las similitudes que pudiera haber. Ahora, en lo que tu pregunta, ¿no? Los tipos de transición. Los tipos de transición. Cada trabajo tiene un título y un sector, ¿no? Tú puedes ser, por ejemplo, administrador o profesional de administración en un sector, que puede ser, vamos a suponer, la construcción. Ok, ok. Eres administrador en la construcción. Y, bueno, puedes querer cambiar el título, es decir, seguir trabajando en la construcción, pero con otro título, o mantener el título y cambiar el sector, por ejemplo, cambiar de la industria farmacéutica. O puedes cambiar las dos cosas, ¿eh? Wow. Pero eso es mucho más difícil. Ahora, cambiar de sector, porque yo he visto en muchos casos en donde te dicen se prefiere experiencia previa en el sector. Entonces, es mucho más fácil conseguir trabajo en un sector específico y tanto así que te vuelves no solamente especialista del área, sino del sector también. Y ¿qué tan fácil o difícil para esas entrevistas que tienes, esa búsqueda de trabajos, quitarte esa como que encasillamiento que te tienen los reclutadores? Es fácil porque al final del día transicionar también tiene que ver con el poder que te acepten en ese otro lugar, ¿no? ¿Cómo haces para que no te encasillen tanto en esa área? ¿Es fácil? ¿Es posible? Es posible, pero requiere de un proceso. Eh, y bueno, ese proceso lo más recomendable es que lo hagan acompañados de un especialista en temas de empleo que les va a asesorar, que va a evaluar lo que vaya surgiendo en ese camino de transición. A la hora de redactar un currículum es sumamente importante saber identificar cuáles son las fortalezas que se tienen y que se pueden transferir. Ahora, claro, el tema es como tú decías, obviamente a la hora de contratar, si tú vas a contratar para project manager en la industria farmacéutica y la persona es administrador en la construcción, bueno, ¿qué experiencia tiene en project management? Por más que tenga las Claro. calificaciones, ninguna. ¿Qué experiencia tiene en la industria farmacéutica? Ninguna. Ahora, si esa persona se pasó de administrador a administrador en farmacéutica, dice, bueno, Ya conoce el tiene, mercado, conoce el sector. claro, tiene X años en la industria farmacéutica. Bueno, ya para pasar a project manager, ya va a ser más fácil. O podemos Ok, hacerlo por el otro lado, que la persona de administrador busque dentro de la construcción pasar ok. a A ser Project Man. project manager. Entonces, cuando se va a postular, bueno, ¿qué experiencia tiene usted en farmacéutica? Bueno, la quiero adquirir, pero en project manager ya tiene X tiempo. Así que ahí será más sencillo. Por eso lo que se recomienda es hacer una transición en dos pasos. O cambio el título o cambio el sector primero y después cambio la otra parte. Ok, y en ese sentido, porque igual cuando hablamos de transición laboral y hablamos de cambiar de profesión, es un poquito, al final del día, lo que nosotros hacemos es formar. Es importante esa formación que tengas detrás, esa validez que tenga detrás tu perfil, como si yo conozco de esa área a la cual quiero transicionar. ¿Qué tanto ayuda y qué casos has visto que sí es adecuado o que tal vez no sea adecuado? Claro, siempre es importante estar calificado. Ok, Y bueno, por supuesto, pero la calificación se adquiere de múltiples formas. ok, La persona que quiera transicionar tiene que evaluar e informarse bien si es necesario y qué es necesario. Porque, por ok, ejemplo, hay personas que se embarcan de repente en hacer algo de una licenciatura, algo de 4 años, que de repente no es necesario.
Por ejemplo, lo que hablábamos, en el tema programar en una empresa tecnológica. No necesitas una ingeniería de sistemas, necesitas Claro. certificaciones, haber hecho proyectos, ¿verdad? Haber realizado proyectos, y ahí es que vas calificando, o sea, vas calificando en base a múltiples factores. Entonces la persona va a tener que analizar y asesorarse bien con profesionales de la industria, en la misma escuela donde va a averiguar, siempre hay personas que pueden dar una luz de lo que es lo que conviene hacer, pero nunca lanzarse a decir, bueno, bueno, yo quiero trabajar en esto y me anoto y estudio para esto, porque puede ser una expectativa desmesurada. O sea, depositar una expectativa en un certificado no es una expectativa realista. Y que sea muy largo también, ¿no? Porque el tema es que si es muy largo, luego de todo ese tiempo, te das cuenta que tal vez no era lo que te convenía o te gustaría. Ahora, porque ese puede ser otra. Que no te Tú guste. comienzas, exacto, exacto, porque tú dices, no, esto se ve muy interesante, he visto la descripción, he visto cómo es, he visto un video de más o menos cómo es la situación, voy al curso, voy al programa, voy a la certificación y me doy cuenta, uy, pero es que esto tiene mucha estadística y matemáticas, como que no me gusta tanto. O tienes, yo pensé que era más numérico, pero me toca hablar con todo el mundo, como que no me gusta tanto. Y ahí, ¿cómo le haces? Porque al final del día ya estás medio embarcado. Ahora, en esos casos, bueno, no sé si has tenido esos casos, ¿no? Y qué les has dicho, qué les has recomendado. Bueno, es complicado cuando las personas ya han tomado un rumbo, ¿verdad? Ok. Y a veces, bueno, yo trabajé en una academia donde se formaban profesionales para la gastronomía y el turismo. Y bueno, eran alumnos a veces que, bueno, con los que tenían cierta incomodidad. Porque, por ejemplo, también hubo casos de personas que tenían una gran experiencia en lo que hacían. Eran consagrados en lo que hacían, no tenían la titulación. Ah, ok, Entonces, la parte adicional de titularse. eso es todo un tema, ¿no? Porque es una persona que se va a sentir muy incómoda en la clase y aprendiendo, vamos a poner en gastronomía, alguien que ya es un profesional y aprendiendo a cocinar un huevo, no, o sea, aprendiendo, estando en una clase donde se enseña eso, entonces la persona no se asesoró debidamente de cuáles eran las opciones que tenía para conseguir eh, calificarse. Entonces, bueno, lo que hay que hacer siempre es saber, bueno, si yo voy a transicionar, adquirir una titulación en esto, ¿es la única manera? Eh, y si es también la mejor manera. Hay que preguntarse esas dos cosas, si es la única y si es la mejor. Y ver todas las opciones. Y como tú decías, a veces no es embarcarse en algo largo, sino tomar cursos, embarcarse en algo corto, Ver si te probar, gusta. claro, probar el ambiente. A Claro. lo mejor hay compañeros que ya trabajan en eso, así que tú socializas, dialogas con los profesores que ya tienen experiencia en el área. Entonces vas conociendo y ahí vas sabiendo si eso puede ser lo tuyo. Es muy importante eso, ¿no? Incluso si se puede, en algunos, no en todos los sectores, se puede tener alguna experiencia en ese sector, algún Claro. acercamiento, ver gente trabajando, poder visitar el lugar donde la gente está trabajando, ver si aquello te gusta, em, tener alguna incursión, entrar en algún proyecto, en alguna colaboración, aunque no sea por dinero, pero sí por adquirir experiencia y tener bueno, palpitar un poco el campo a ver si es aquello en lo que te gustaría seguir por varios años de tu vida. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo bien? Yo me imagino que ya te embarcas en esto y no hay vuelta atrás. Yo me imagino que sí, ¿no? Igual, tal vez el tiempo perdido, qué le verías? ¿Por qué es importante hacer esta transición de manera adecuada? Bueno, claro, por no perder tiempo, por no perder energías. Lo que hablábamos más temprano, a veces
pierdes dinero, puedes llegar a ganar menos, pierdes estatus. Entonces, se pueden perder cosas. Siempre se ganan otras, porque la verdad es que uno de todo saca experiencias, lo ayuda, uno se va autoconociendo y siempre aprende cosas que las puede aplicar en otro sector. Ok, claro, Em, claro. pero claro, vivimos en un mundo en el que no queremos perder demasiado el tiempo porque todo parece tener mucha urgencia, ¿no? Pero lo importante en la vida es, por sobre todas las cosas, eh, conectar con aquello que nos inspire a realizarnos. Hacer aquello en lo que nos realicemos, en lo que sintamos, esto, sí, el dinero, por supuesto, es importante, es una de las cosas más importantes de la vida, porque sin ello no hacemos nada, pero también es como dos piernas, ¿verdad? Que hay que tener, que son, bueno, la realización y el ingreso económico. Entonces, hacer aquellas cosas que nos den ese sentimiento de realización, que nosotros estemos sintiendo que estamos aportando algo a la comunidad, aportando al mundo, aportando a nosotros mismos, pero que estemos sintiendo eso, porque si no vemos profesionales muy frustrados después, personas que transmiten esa frustración hacia los demás también, esa frustración con la vida, que no sobresalen, porque Ok. está aquella frase de José de San Martín, un prócer argentino, que dice, serás lo que debes ser o no serás nada. Claro, si tú Wow. haces aquello para lo que no estás hecho, nunca vas a lograr esa consolidación como profesional y no vas a poder crecer demasiado, ¿no? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de los artistas. O sea, los artistas muy pocos logran, ¿no?, llegar al cenit Claro. en lo que están haciendo, ¿no? Pero si alguien tiene una fuerte vocación para el arte o para la música, bueno, si tienes una fuerte inclinación hacia ello y no puedes hacer otra cosa, y tienes que hacerlo porque las chances de que llegues arriba en eso son altas. El tema es que hay sectores que dan más, que son más gentiles con el que no es excelente. Ok, Ese es el ok, gran claro. tema también, eso hay que analizar. Hay sectores en los cuales tú tienes que ser excelente, y si eres excelente, te va muy bien. Pero hay otros sectores que no. Por ejemplo, lo que hablamos en la programación, si tú no eres un gran programador, igual te va bien, porque la demanda es altísima. Pero de Ok. repente, en diseño gráfico, sí, hay que ser muy bueno, porque los que están en el medio, como que Como que no, no, no tanto, no tanto. y sí, tienen dificultades a veces para... Bueno, bueno, las personas que nos siguen, ellos se encuentran en el área de cadena de suministros, logística, operaciones, abastecimiento, planeación. Y yo he visto mucho la transición normal de diferentes áreas, por ejemplo, un área operativa o un área más administrativa. Entonces, para aquellas personas que dicen, bueno, ¿será que me conviene, no, hacer una transición a una cadena de suministros? Por ejemplo, están de un área administrativa y quieren irse a un área logística. Yo les puedo decir dos cosas, y ahí, estimado Alejandro, me disculpas un segundito, les puedo A decir dos ver, cosas, que primero la logística como tal es algo que nunca vas a estar aburrido. La logística, cadena de suministro, planeación, es un tema muy movido. Tienes mucha energía y quieres sentir que tus días realmente están valiendo la pena, realmente vente a esta área y vas a estar todos los días aprendiendo cosas nuevas, resolviendo temas nuevos. Y por supuesto, sí va a haber cierto estrés. Ojo con eso, sí va a haber cierto estrés, pero yo creo que es la parte de la adrenalina del día a día. Y luego hay áreas como más técnicas, eh, más gerenciales del área, justamente de la cadena de suministros, y te permiten por la importancia que va tomando última milla, e-commerce, logística en general, como Amazon, por ejemplo, que te mueve paquetes por todos lados, cada vez va tomando una mesa, una silla en esa mesa de reuniones, en esa mesa gerencial. Entonces, cada vez son más las opciones que existen a llegar hacia allá arriba. Yo no sé cómo es eso en otras áreas,
porque nunca lo he vivido. Por ejemplo, yo no sé cómo es eso en comunicación, yo no sé cómo es eso en programación, no tengo ni idea. Tal vez programación tienes hasta cierto punto, o estás en una startup y ahí sí eres lo máximo. Pero en otro tipo de negocios, en donde realmente es mover cosas, ver cosas que se muevan, administrar temas físicos, la parte real, tienes mucho más fácil tener un puesto en esa mesa. Y si quieres, si necesitas sentir esa importancia, porque tus ideas son vistas, comienzas a tener una visión estratégica y comienzas a tener ese gran puesto, ¿no? Estás queriendo llegar a ese gran puesto. Esta es una forma de hacerlo en donde hay un campo. Yo veo que sí, hay personas que se están moviendo mucho hacia esas áreas, pero en realidad lo que veo más es que las personas están volviendo su perfil, por lo menos en mi área, ¿no? Por lo menos en el área de cadena de suministros, veo que están volviendo su perfil en un perfil más híbrido, en un perfil que conoce técnico, pero también tecnológico. Entonces, comienzan a ser más duales, más esa visión de negocio, más esa visión de las herramientas analíticas, bueno, de ciencias de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacia allá justamente es donde veo que vamos transicionando. Y en este sentido, como para poner en contexto el tema, y puedas ir notando que efectivamente sí, en el campo, en todos los campos hay transición laboral, pero yo creo que con la pandemia, luego de la pandemia, esto se agudizó mucho más, se incrementó mucho más. Y, y ahí es donde veo que las escuelas de formación como Elite Logic, nosotros, toman un papel mucho más relevante, porque te van ayudando a formarte esa dualidad que necesitamos. Eh, entonces, Alejandro, yo te quería consultar, es importante tener ese acompañamiento. ¿Qué plus te da el acompañamiento? Porque efectivamente puedes tener como tal una idea de, no, yo quiero tal cosa. ¿Qué plus te da el acompañamiento? Que tú me dices, bueno, necesitas tener un acompañamiento si quieres hacer una transición adecuada. ¿Qué plus, qué beneficios te daría tener un acompañamiento en este caso, estimado Alejandro? Bueno, el acompañamiento en la transición es vital porque cuesta mucho verse en el espejo. O sea, Ok. tú sabes que ¿Qué quieres cuando decir tú... con verse en el espejo? O sea, ¿te refieres a autoevaluarse, Sí, a conocerse? Ok, claro. Porque tú sabes que tú nunca te ves en el espejo como eres en realidad. ¿Sabías? ok, ok. O Porque sea, el que espejo... siempre te ves No, porque el espejo te devuelve la vista espejo. O sea, lo que tú ves a la izquierda es lo que está a la derecha. Ah, ok, ok. Y cuando te tomas una selfie, tú te ves. A mí me ha pasado, me he sentido extrañado porque no era la imagen que yo tenía de mí, porque nos da justamente la vista espejo. Ya por ahí existe alguien ha inventado el True Mirror, el espejo verdad, que con ingeniería ahí te refleja así, tal como eres. Pero es muy difícil verse a uno mismo. Es toda una ciencia. Y por eso el acompañamiento sirve en ese aspecto, porque alguien te va a guiar en el autoconocimiento, a evaluar eso que tienes en tu historia personal que contribuirá bueno, como dije, a evaluarte mejor. La evaluación se compone de dos elementos importantes, que uno es la evaluación propia, es decir, ir hacia adentro, conocer cuáles son aquellas cosas que nos gustan, por ejemplo. Es muy importante Ok, saber qué me gusta hacer, qué es lo que me entusiasma, y eso es justamente parte de lo que hacemos en la primera sesión, es preguntarle a la persona, ¿qué es lo que más te gustó de este trabajo? ¿Qué es lo que más te gustó de este otro? ¿Qué es lo que te entusiasma? ¿Qué problemas te entusiasma resolver? Y la otra parte importante es los demás, cómo te ven, por qué cosas te felicitan, para qué actividades, proyectos te tienen en cuenta a ti, por qué
cosas te reconocen, qué dicen sobre ti los demás. Incluso parte de ese ejercicio es ir a las personas, seleccionar un grupo que puede ser de 5 personas e ir a preguntarles, ¿por qué me destaco yo? ¿Cómo me calificas? ¿Con qué palabras me calificarías a mí? O sea, no es Em, solamente una evaluación yo como persona, sino también mis pares, qué piensan de mí. O sea, exacto. es completa, o sea, busca no solamente identificar lo que yo conozco de mí, sino qué piensan los otros. ¿Y por qué es importante eso? ¿Qué verdades o qué insights te comienzan a entregar eso que las otras personas piensan? Bueno, uno se percata de cosas que no se percataba. Ok, ¿No? Porque tenemos las famosas creencias limitantes que están dentro de nosotros y que nos hemos repetido y alguna y otra vez. Por ejemplo, mi historia. Yo, por ejemplo, yo repetía lo de que yo no estoy hecho para vender. Yo no estoy hecho para vender, yo no sé vender, yo no sirvo para vender, ¿no? Y me pasó que un día emprendí en un negocio de productos y estaba en una reunión hablando, me preguntaron, ¿esos productos que tú tienes que tú estás vendiendo? Bueno, estos productos sirven para esto, aquello. Y las personas se quedaron como muy atentas escuchándome, mm, me compraron. ok, ok. Y me dijeron, vos sabés que vos estás hecho para esto porque nos convenciste, o sea, qué bien que lo explicaste, qué bien que... Y yo ahí descubrí el vendedor que había en mí. Y a partir de ese momento yo me dediqué a vender, o sea, tuve varias actividades que involucraban ventas, ya sea como actividad principal o actividad secundaria. Y, y bueno, yo tenía esa creencia, o sea que estas personas me ayudaron a descubrir esa faceta de mí. Y creo que todos, donde hagamos ese experimento, esa experiencia, vamos a ver que siempre Que hay alguna tenemos faceta que no cosas por tenemos descubrir. tan mapeada, tan clara. Sí, 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 totalmente. Y ahora, bueno, con Internet, con las redes sociales, mucha gente no sabía que tenía un dote de comunicación. No, yo nunca pensé en ser periodista, nunca pensé en... ¿no? Y de pronto un día, bueno, como tanto dicen que uno tiene que tener un canal de YouTube, monto un canal de YouTube, resulta que me gusta y que me sale bien y Y- que la cosa funciona. Así que vamos descubriendo, ¿no? Y eso también. O sea, la habilidad de Igual es irlo comunicación es tan trabajando, importante. ¿Mm? pero Sí, igual es irlo trabajando, lo vas trabajando poco a poco. Yo creo que claro. la primera vez con la vez actual no es igual, ¿no? Yo me imagino que no es lo mismo. Pero, No. ¿y qué insights le das a la persona cuando tiene este tipo de autoevaluación? Le dices un poquito lo que falla, le direccionas a dónde ir, qué más o menos genera este tipo de bueno, de evaluación o de Sí, claro. autoconocimiento, de verse en el espejo. Y bueno, vamos listando las diferentes cosas que las personas van contando. En algunas cosas se va haciendo repreguntas, se va profundizando donde sea necesario. Y luego, después de todo lo anotado, aquello es, lo que surge es muy claro. Uno empieza a hablar con la persona y decir, a consultarla. Bueno, por lo que tú me contaste aquí, esto es lo que te gusta. Sí, sí, esto es lo que realmente me gusta. Esto es lo que realmente siempre quise hacer. Uno va notando ese brillo en los ojos de la persona que le dan indicios poderosos de aquello eh, a lo que realmente desde su interior quiere dedicarse. Em, las fortalezas son justamente, según la perspectiva del autor Marcus Buckingham, que es un gran experto en el tema de liderazgo y fortalezas, Ujú. fortaleza es todo aquello que te fortalece. Y hacemos mucho énfasis, tenemos un sesgo, digamos, con las debilidades, una cuestión con las debilidades que las personas van a la entrevista laboral y hurgan en las debilidades, hurgan en las áreas de mejora, le llaman áreas de mejora a las debilidades. Y las debilidades no son
áreas de mejora. Las áreas de mejora son tus fortalezas. Porque donde tú descubres tus fortalezas, es ahí donde tienes que enfocarte y es ahí donde tienes que meterle más, porque es ahí donde vas a progresar, donde vas a sobresalir, donde vas a brillar, donde vas a ser tu mejor tú, donde vas a ser tú mismo, tu mejor versión. Eh, y, y es justamente pararte en aquello que te fortalece. Las debilidades, bueno, sí, es bueno ser consciente de lo que uno de repente no consigue sobresalir, pero mira, está demostrado que cuando una persona se siente fuerte en lo que hace, aquellas debilidades se ven fortalecidas muchas veces o complementadas por su fortaleza. Por ejemplo, Ok, eh, alguien que de repente está, no le gustan los números, vamos a suponer, ok. pero su tarea es una tarea de relacionamiento, pero para hacerla involucra tener un manejo numérico, tiene que aprenderlo para hacer. Y como le gusta tanto lo que está haciendo, que no siente ni siquiera que esté haciendo un gran esfuerzo cuando tiene que aprender la parte numérica para cumplir con los cometidos de su función. Así que la respuesta definitivamente está en las fortalezas. Me parece bien interesante porque luego de tener ese acompañamiento es donde realmente comienzas a embarcarte en este tema de una forma diferente. Creo yo que de una forma totalmente diferente. Eh, bueno, ¿qué recomendarías, un poquito como para ir cerrando también, qué recomendarías con respecto a la transición laboral? ¿Qué deberías hacer? ¿Cuáles son los pasos? Tal vez alguna recomendación que nos puedas dar con respecto a este amplio tema. Bueno, la transición laboral empieza en el momento en que decides hacerla, no en el momento que obtienes una certificación. Porque si lo que has elegido y has visto que lo más conveniente sería tomar una formación, por ejemplo, en esta escuela, en el momento en que ingresas, tú ya empiezas a tejer relaciones. O sea, tomar una formación no es, eh, No, no no es el es, primer paso, no es el primer paso, es un eh, paso complementario. es un paso importante, pero no es ir a recibir conocimiento, no es una cuestión bancaria que voy tipo una urna a recibir, ¿no? Depósito, a que me depositen conocimiento. Tú tienes que ser protagonista de tu propia formación. Eh, Así tengas los mejores profesores, tú tienes que volverte protagonista. Y Okay, esto okay. no significa obtener las mejores notas, que sí, ojalá que las tengas, pero sí volverte un protagonista de tu educación, una persona interesada en lo que estás haciendo, en lo que estás aprendiendo, ser alguien que se ocupe de, bueno, dar la milla extra en lo que esté estudiando. Okay, okay. Eh, y además, forjar relaciones, porque quienes están compartiendo un aula contigo, ya sea virtual o presencial, pueden ser tus futuros jefes, colegas, socios, subordinados. Entonces, ocúpate de forjar relaciones con esas personas. O por lo menos, porque forjar relaciones no es algo muy fácil para todos, hay personas Ujú, ujú. a las que les cuesta más, pero por lo menos de mostrar una identidad, ocúpate de la identidad, de la imagen que proyectas, ocúpate de esa imagen. Si tienes que hacer proyectos, tareas grupales, ser proactivo, ser una persona sumamente activa en lo que estás haciendo, porque todos esos proyectos, todas esas cosas que hagas también son parte de las microexperiencias que vas adquiriendo hacia tu próxima meta. También el relacionamiento con los profesores, que muchas veces son personas que tienen puestos influyentes en la industria, o sea, que son personas que te pueden recomendar, promover o incluso contratar. Ujú. Puede suceder, o puede suceder que suceda más adelante, que te los encuentres de aquí a 5 años, y son personas que te pueden referir, que te pueden recomendar. Y en todo este proceso, siempre ve viendo quiénes se pueden convertir en tus mentores. Es Ok, decir, aquellas personas que hayan hecho ya el camino, detectar quiénes son los que han hecho ya
un camino lo más parecido posible al que tú estás haciendo para que te brinden su perspectiva. La mentoría es algo fascinante. Existen diferentes tipos de mentoría. Hay personas que ofrecen servicios de mentoría, paga, pero yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a una mentoría informal. Esa persona a la Ok, que ok. tú te acercas, que se convierte en una guía, que te va diciendo, no, mira, ahora te conviene tomar tal certificación, tal otra no la tomes, que no está siendo tan requerida, o déjala para más adelante, toma esto, o Necesitas previo esta información para poder, claro, no la vas a aprovechar tanto. Funciona, funciona. Es muy, muy, muy válido lo que comentas. Es muy, o no, muy no válido. tomes este máster. A veces las personas con los másters, es una cosa que hay una obsesión con los másters. No, ten tanto tiempo de experiencia antes de Previo tomar el a... máster, ¿no? Para todo eso, tener esos mentores sirve. Y recuerda que la mentoría es un camino de dos vías. O sea, no es que solo, también el mentorizado también aporta desde su perspectiva, quizás es más joven, tiene un conocimiento tecnológico, entonces puede aportar algunos conocimientos de utilidad para la otra persona que es más experiente. Yo lo que te comentaba, estimado Alejandro, que cuando yo hice un curso, justamente, creo que lo comentamos antes de todo este tema, yo hice un curso, yo me estaba cambiando de área. Yo vengo del área de compras y me vine al área de planeación. Dentro de la misma cadena de suministros, como que me hubiera pasado me hubiera dado un pasito al costado en lo que estaba haciendo. Y recuerdo que en el curso que tomé, una de las personas era jefe, supervisor en otro lado, yo recién comenzando. Y esta persona me refiere a otra persona que estaba buscando a alguien para justamente para que comience a trabajar en esa empresa. Fui, o sea, me dieron la opción, me dieron la entrevista, fue una buena experiencia como entrevista, no conseguí el trabajo porque eso se dilató un poquito, pero la experiencia fue muy buena y te abrió una puerta, te abrió un contacto, te abrió una persona y efectivamente comenzaste a tener ese fogueo en esa área a la que querías entrar. Y lo único que yo hice es tratar de ponerle muchísimas ganas a las actividades que estábamos haciendo y tratar de ser una persona muy participativa dentro de las sesiones que teníamos, con la finalidad de tal vez no conocía el concepto o los temas, pero definitivamente quería aprender. Definitivamente quería aprender y creo que eso lo vio la persona y con eso tuve ese primer salto, tal vez que no fue definitivo, pero que sirvió para el resto de temas, ¿no? Lo cuento como experiencia para que las personas tengan que son puntos de exposición. De Excelente exposición. testimonio que ilustra perfectamente todos estos conceptos que abstractos los bajaste a tierra con esta historia que sin duda que fue una buena experiencia para ti, que no habrás conseguido el puesto, pero eso no dependió de ti. eh, Son varios factores que influyen, pero sí una motivación especial, ¿verdad? Es Haber conseguido esa correcto, es entrevista. correcto, es correcto, es correcto. Y te deja esa puerta abierta, te deja esa puerta abierta. Mm. Entonces, estimado Alejandro, la verdad es que te digo el gusto de haber conversado contigo. Eh, bueno, primero recomendar que, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes página web? Entiendo que tienes canal de YouTube y también LinkedIn. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales o en todos lados, estimado Alejandro? Sí, bueno, sí, canal de YouTube. Bueno, estoy en Conexión Empleo, YouTube, ahora @Conexión Empleo, que es el programa semanal que hacemos en LinkedIn con mi socia de Perú, Rosa María Guzmán. Lo emitimos por LinkedIn y lo emitimos por YouTube, así que lo encuentran ahí. En LinkedIn me encuentran como Alejandro Mota, estratega de empleo, y en mi página web, redaccioncv.com. Esa es la dirección de mi web. Los espero allí, donde me pueden contactar y además hay muchos artículos que pueden leer. Tiene un blog anexo donde tienen mucho para leer sobre temas relacionados a la búsqueda de empleo. Excelente, estimado Alejandro. Te agradezco muchísimo nuevamente por el espacio, por el tiempo. Gracias por haber contestado, respondido y haber tenido esta oportunidad excelente de poder aportar
a nuestra comunidad. Espero que les haya gustado a todos los que nos ven por acá y por supuesto estaremos en las siguientes semanas compartiendo más temas de interés justamente a toda la comunidad de logística de Elitoles. Agradecemos y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias, estimado Alejandro. Estoy encantado, Samuel. Gracias a vos.